19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Ameixeiras. Producción, Sofía Martínez. Informativo de cierre. Las noticias nacionales comunicaban a la población que se cuidara de los criminales, que cerraran puertas y ventanas con cadenas y candados, que pusieran milicos vigilantes y sus ahorros bien guardados. Las noticias nacionales advertían a la población. 4 minutos pasan de las 7. Me estaba haciendo ese gesto, digo, para los que estaban mirando la transmisión de YouTube. ¿Qué pasó? Bueno, cosas que pasan acá. ¿Cómo andas, Sofi? Chistes internos, ¿cómo estamos? Chistes totalmente internos que no vamos a reproducir al aire. Buen día para el equipo, a Joaquín, a Ale, a Frank, que están del otro lado, poniéndonos al aire y dándonos imagen, para que nos puedan ver por YouTube y para que nos escuchen por las diversas radios que tenemos distribuidas en la zona sur del país, la 90.9 en Colonia, la 97.9 en Montevideo y la 102.5 en el departamento de Maldonado. Hasta hace un ratito había una alerta meteorológica para justamente Maldonado y ahora, viste que Meteorología va actualizando. Cada tanto tiempo le di un refresh y cesó esa advertencia meteorológica. Se había anunciado mucha tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para algunas zonas del país, pero es como que se está aguantando. Qué linda tarde, ¿no? Es como una tarde, hablábamos eso con Male, ni siquiera es que decís, está lindo, hace calor. Es como una tarde no te digo de verano, porque ya sería una locura, pero de primavera tranquilamente. Y lo malo es que a mí por lo menos no lo puedo disfrutar porque estoy pensando en que se viene el fin del mundo. Ya sabes que después de un día de este calorcito en pleno invierno es porque los próximos días el cielo caerá sobre nuestra cabeza. Se va a caer todo. Male es Malena Lizarazu de Casi Mañana, el programa que cierra la transmisión. Sí, la estábamos citando. Estábamos nombrando, sí. El programa que cierra la transmisión en vivo de la Diaria Radio, que hoy, como todos los días jueves, tiene columna de Marcelo Pereira. Se mete con uno de los temas que nos interpela más como sociedad, que lo comentábamos en las noticias esta semana, ese residencial de ancianos que se descubrió que tenía como una fachada donde se engañaba a las personas que iban a llevar a sus padres, a sus madres, a los ancianos que había en el hogar, y tenían como una fachada, una casa bastante normal, prolija, y después cuando se iban los llevaban para una casa que tenían ahí cerca, donde las condiciones eran realmente deplorables. Esto es algo que pasa recurrentemente. Hay mucho residencial ilegal en nuestro país que no cumple con los requisitos. Esto tiene que ver con muchos temas, tienen que ver con el costo que tienen este tipo de centros. Los que son legales, hay algunos que son de precios prohibitivos, hay otros que les cuesta mucho, no pueden poner un precio prohibitivo, pero les cuesta mucho el funcionamiento, y hay mucho ilegal. Y hay todo un tema relacionado a las inspecciones. Bueno, la columna de Marcelo Pereira va a estar relacionada en el día de hoy a ese tema. Nos vamos a enfocar por ahí. Antes tenemos muchas noticias para compartir. Hoy hay mucha información, pero viene bien una actualización del estado del tiempo con estas altas temperaturas que tenemos en todo el país, y como lo hacemos siempre, nos distribuimos en las zonas donde nos están escuchando por aire. En Colonia, donde somos la 90.9, hay 22 grados de temperatura en estos momentos, según marca el Instituto Nacional de Meteorología, y mañana sí ya entraría esa lluvia que fue pronosticada para el día de hoy, entrando por esa zona del país, nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas, vientos fuertes del norte con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, y vamos a mantener estas temperaturas. La máxima va a andar por los 25 grados
máximas y la mínima será tan solo de 16 grados. Así es, acá en el área metropolitana que nos escuchan por la 90.7, en este momento hay 20 grados también, 71% de humedad. Y bueno, para mañana también se viene todo, lluvias, tormentas, relámpagos, vientos, así que mañana a prepararse. La máxima también va a ser de 25 grados, así que igual va a ser calorcito y la mínima de 17. Bueno, y en la zona este del país, donde somos la 102.5, allí están anunciando que las lluvias estarían llegando en estos momentos, si bien cesó el alerta meteorológico o la alerta meteorológica, 18 grados de temperatura en estos momentos, mañana una mínima de 15, una máxima de 20, nuboso y cubierto durante toda la jornada, precipitaciones y tormentas, y hacia la tarde mejoras temporarias, vientos fuertes del noroeste, rachas de hasta 50 kilómetros en la hora, y bueno, el viento norte es el que da esa calidez que estamos sintiendo y esa, en algunos casos, baja humedad, ¿no? Así que bueno, vamos a ir monitoreando entonces cómo viene el estado del tiempo, y bueno, mañana tendremos algún reporte si es que se dieron esas lluvias copiosas y abundantes que están anunciadas sobre todo para la zona noroeste del país, con acumulados de hasta 200 milímetros que todavía no se han dado, pero los que se está preanunciando. Tenemos nuestra vía de comunicación que es 099-891-888. Nos pueden escribir por ahí y comunicarse con nosotros. Y tenemos nuestro oyente de España. Que Me se encanta comunica, ya tener un oyente de España. Podemos decir que somos internacionales gracias a él. Exactamente. Buenas noches, gente. Terminen bien el jueves. Arriba la radio. Arriba, cómo no. 19 horas y 9 minutos. Nos metemos ya en las noticias. Sí, vamos. Titulares. Siendo las 7:10, les contamos noticias relacionadas a la rendición de cuentas, el tema que cruza la agenda informativa en estos días. El gobierno está defendiendo el gasto sin restricciones de las asignaciones, uno de los temas más polémicos de la rendición de cuentas, más polémicos en la relación oposición-oficialismo. La oposición está cuestionando la pérdida de la trazabilidad del dinero. Si se aprueba la rendición de cuentas, la asignación única para la infancia y la adolescencia dejaría atrás las restricciones al uso del dinero asociadas a la tarjeta Uruguay Social, que solo puede utilizarse en la red de comercios solidarios, con el objetivo de que los fondos se destinen exclusivamente a la compra de alimentos y productos de primera necesidad. El senador colorado Pedro Bordaberry señaló que no votará la propuesta por entender que hay un mal uso del dinero destinado a los niños. La diputada del Partido Nacional, Fernanda Auersperg, señaló a La Diaria que la asignación tiene que mantener una parte que es para lo que ese niño necesita, porque de la otra forma perdés totalmente la trazabilidad del dinero. Y el senador Bordaberry, el otro día en la conferencia de prensa que dio la coalición republicana, volvió a establecer esa idea, que es una idea que tiene parte de la sociedad, pero que la evidencia y los estudios demuestran lo contrario. El senador Bordaberry recordó a Sofi que decía, bueno, se la van a gastar en celulares, no va a haber trazabilidad y van a ir al supermercado, y antes tenían la tarjeta TUS, que era únicamente se podía utilizar para productos alimenticios o productos de limpieza, y ahora se van a poder comprar vino y whisky. Palabra más, palabra menos, era lo que decía el senador del Partido Colorado. Por su parte, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, entrevistado en Radio Sarandí, rechazó el sentido punitivo de observar el detalle de lo que hacen las personas con los recursos y explicó que actualmente las principales transferencias, que son las asignaciones familiares, se cobran en efectivo a través de redes de cobranza o transferencias. El director de la OPP defendió que está bien que las personas tengan una transferencia con la que puedan enfrentar las distintas necesidades que tienen.
tienen. Y el gobierno va a enviar este año un proyecto para habilitar la jubilación a los 60 años. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, confirmó en el Parlamento que el Poder Ejecutivo enviará este año un proyecto de ley para crear una causal que permita jubilarse a los 60 años con 30 años de aportes y modificar el mecanismo de ajuste del suplemento solidario para las jubilaciones más bajas. Durante su comparecencia ante la comisión que analiza la rendición, Castillo sostuvo que la propuesta busca dar mayor flexibilidad al acceso al retiro y reforzar la protección de las personas con menores ingresos, preservando al mismo tiempo la sostenibilidad financiera del sistema previsional. Desde la oposición, el diputado colorado Conrado Rodríguez reclamó conocer el impacto fiscal de la iniciativa y cuestionó que se le presente como una causal anticipada, cuando a su entender tendría alcance general. El Ministerio de Trabajo informó que responderá por escrito a las consultas de los legisladores la próxima semana. Y hoy en la mañana de La Diaria estuvo Lucía Topolansky, que dejó varias frases, entre otras cosas dijo: con cabildo abierto hay líneas que no se pueden pasar. La ex vicepresidenta Lucía Topolansky afirmó que la negociación entre el gobierno y Cabildo Abierto por la rendición de cuentas tiene límites y sostuvo que en temas como los derechos humanos hay líneas que no se pueden pasar. Además, consideró que la decisión de la coalición republicana de no votar el proyecto en general la sorprendió por la rapidez con la que fue anunciada. En entrevista con La Mañana de La Diaria, como comentábamos, Topolansky dijo que el ámbito parlamentario es de conversación, de diálogo y de negociación, y se mostró confiada en que finalmente habrá una salida para que avance la rendición de cuentas. También señaló que si Cabildo Abierto no acompaña la unificación de las transferencias sociales, caería en una contradicción, porque también beneficia a soldados de menores ingresos, un sector que históricamente ha defendido. Consultada sobre el escenario político del Frente Amplio, sostuvo que la fuerza política atraviesa un recambio de liderazgos tras la pérdida de referentes históricos, pero aseguró que todos los sectores cuentan con figuras con potencial para asumir ese rol de cara al futuro. La escuchamos. ¿Qué le dice a los sectores frente amplistas que ven en general con preocupación entendimientos con Cabildo Abierto porque entienden que puede haber condiciones vinculadas a políticas de pasado reciente de derechos humanos? Muchos compañeros no se habían dado cuenta lo que significara que te faltaba 2 votos. Te faltó desde fines de noviembre del 24, cuando ganaste el balotaje. ¿Y qué pasa con esas preocupaciones vinculadas a derechos humanos? Bueno, tenés que entender hasta dónde podés ir. Podés ir hasta acá, podés ir hasta acá. Esta línea no la puedo pasar, esta sí, esta no. ¿Es una línea que no se puede pasar esa? Hay líneas que no se pueden pasar. Porque derechos humanos, la palabra en sí misma es enorme. Porque derechos humanos es lo que le pasó a los viejitos de ese residencial. El pasado reciente, si es lo que me querés preguntar, nosotros tenemos clara la posición. Y no estamos negociando sobre eso. Fíjate que si ellos si no quieren votar esos recursos, no habilitan la votación de los recursos incrementales, están para la transferencia a la infancia, ¿no? Y esa unificación. Bueno, hay un lote de soldados, que son los funcionarios del Estado que ganan menos, que Cabildo Abierto siempre ha peleado por ellos, que cobran eso. Te das cuenta que el propio Cabildo caería en una contradicción. Allí la escuchábamos entonces a la senadora Topolansky, que así como al pasar se refirió a lo que comentábamos al principio, que es el centro de la columna, o lo que dispara la columna de Marcelo Pereira del día de hoy. La senadora Topolansky, que siempre fue reconocida por su don para la negociación a nivel parlamentario, siempre se destacaba esa relación que en algún momento tuvo con Bordaberry, con el propio Luis Lacalle Pou, a la hora de negociar cuando el expresidente era senador, y bueno, cuando el actual senador también estaba en una anterior legislatura. Siempre fue muy destacada Lucía Topolansky, experiencia por supuesto no le falta. Y bueno, estábamos hablando de las comparecencias de los diferentes ministerios a la Comisión de Hacienda y Presupuesto integrada por la Ley de Rendición de Cuentas. Estuvo el Ministerio del Interior y habló el ministro
Carlos Negro, que dijo, entre otras cosas, nuestra renuncia siempre está presentada frente al presidente. El ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó que su renuncia siempre está presentada y señaló que la continuidad en el cargo depende del presidente Yamandu Orsi. Además, destacó que desde el inicio de la gestión cuenta con el apoyo explícito del mandatario. Negro sostuvo que la aprobación de la rendición de cuentas permitirá fortalecer el Plan Nacional de Seguridad con el ingreso de nuevos policías, la incorporación de vehículos, motos y tecnología. También adelantó que el próximo lunes se presentarán las cifras de delitos del primer semestre que mostrarán un leve aumento de los homicidios. El ministro informó además que los blindados cedidos por el ejército podrían comenzar a patrullar los barrios de mayor riesgo desde la próxima semana, una vez finalizado el proceso de capacitación de los efectivos y la adaptación de los vehículos para las tareas policiales. Y ya se adquirieron 5 camionetas Jetour T2 tipo SUV que van a ser blindadas en nuestro país. La adquisición se hizo mediante compra directa por excepción y está reservada, por lo que de momento se desconocen los detalles de esos vehículos. Y bueno, hablemos del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, que anunció que se revertirá la resolución de la Caja de Profesionales sobre los timbres en la salud. Es la nota más leída de la Diaria Digital en estos momentos. Sánchez confirmó a la Diaria que no va a prosperar la resolución de la Caja de Profesionales, que en junio aprobó una resolución para avanzar con el cobro de timbres profesionales en actuaciones médicas. Desde el Ejecutivo se sumaron varias voces contrarias a la implementación, como la Dirección de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y la Junta Nacional de Salud del Ministerio de Salud Pública, la JUNASA, que envió una nota al organismo dando cuenta de la preocupación existente respecto a los potenciales efectos sanitarios, sociales y financieros derivados de la resolución adoptada. Consultado sobre qué acción se va a tomar para dejarla sin efecto, comentó que en principio se busca que el directorio revierta la medida, pero si no lo hace, es altamente probable que se revierta la resolución por decreto. Más allá de que la solución jurídica no esté definida, enfatizó en que la decisión ya está tomada. Y la Institución Nacional de Derechos Humanos advirtió fallas del Estado para la prevención de femicidios y exhorta a las instituciones a mejorar la respuesta. En una resolución con recomendaciones sobre el accionar del Estado en la prevención de femicidios, la institución identificó la necesidad de mejorar la valoración de riesgo, en especial en relación con el trayecto institucional previo de las víctimas de violencia de género. A su vez recuerda que según lo que establece el artículo 61 de la Ley 19.580, una vez recibida una denuncia por violencia de género, la justicia debe adoptar las medidas de protección urgentes para cuya determinación deberá considerar las características de los hechos que se denuncian y en particular su gravedad y periodicidad. La institución recomienda al Ministerio del Interior que considere el caso para la mejora de las herramientas de valoración de riesgo, así como avanzar en la interoperabilidad de la información con otros organismos. Y vamos a noticias de salud pública. El ministerio vacunará alumnos de la escuela donde murió una niña por meningococo. El Ministerio de Salud Pública vacunará a los alumnos de la escuela número 102 del barrio Ituzaingó, donde asistía la niña de 11 años que murió por meningococo, así como a los estudiantes de la escuela número 195 que funciona en el mismo edificio y al jardín de infantes contiguo. La decisión fue tomada luego de que las autoridades detectaran 2 casos de enfermedad meningocóxica en ese centro educativo en los últimos 2 meses. Según la directora de inmunizaciones, Catalina Pires, se trata de una medida para reforzar la protección en el lugar y se aplicará la vacuna contra el serogrupo C durante la próxima semana. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, informó que en lo que va del año se registraron 22 casos de la enfermedad y 7 fallecimientos en Uruguay, y señaló que la situación en este centro educativo representa un aumento inusual de casos. 7:20, hacemos la primera pausa en Informativo de Cierre. Volvemos con más noticias, así que quédense por ahí. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamascerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamascerca.com.uy. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas.
Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 7, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. Por acá Gerardo Dorado, el alemán. Les quiero contar que este 26 de julio nos vamos a estar presentando con la banda. Los esperamos a todos. Yo quién sería, Auditorio del Sodre. 26 de julio, nos vemos ahí. Las entradas están en Ticantel y en la boletería de la sala. Llegó a Carper la SUV que no te vas a poder sacar de la cabeza. Chevrolet Sonic, la SUV que nació para ser inolvidable. Diseño deportivo, tecnología, conectividad y la seguridad que necesitas para disfrutar cada camino. Encontrala ahora en Carper desde $26.990. Te esperamos en nuestro local de Boulevard Artigas, esquina Gustavo Gallinal. Carper, tu Chevrolet marca Carper. Se termina el Mundial y lo vivimos en la Diaria Radio. Este sábado desde las 15, programa especial, la previa y el análisis de las selecciones finalistas, el camino recorrido y qué podemos esperar del partido más importante del año. Y el domingo desde las 15, la gran final. Argentina-España, con el relato de Martín Rodríguez, la conducción de Sofía Romano y el equipo de Por Decir Algo y Deportes de la Diaria. Subí el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. 19 horas y 24 minutos de esta jornada de un 16 de julio del año 2026, aniversario de Maracaná. En el día de hoy, de la gesta de Maracaná. Mirá nosotros vos. que estamos bastante... no les pongas tanto interés. No, Sofía. bueno. Qué bueno. Emocionate un poco, por favor. En esto que estamos bastante golpeados futbolísticamente porque no nos fue muy bien. Bueno, hay que recordar esos aspectos. No me deprimas. Bueno, ¿qué querés que te diga? Bueno, vamos a ir con una noticia que acaba de actualizar la Diaria, que se nos sale de nuestra agenda, que tiene que ver con el caso de la ex legisladora Martina Casas. O Exacto. Casas, en realidad, es el apellido. Exacto. La justicia laboral condenó a Marea Frente Amplista a pagar casi 700.000 pesos a la exdiputada suplente Martina Casas por despido indirecto y abusivo, al entender que quedó acreditado el acoso sexual denunciado contra el exdiputado Gustavo Olmos. El sector anunció que va a apelar el fallo. La jueza Estefanía Barocio consideró probado que existía una relación laboral entre ella y Marea Frente Amplista y concluyó que Olmos, en su calidad de superior, incurrió en conductas de connotación sexual no deseadas que generaron un ambiente de trabajo hostil y perjudicaron la situación laboral de la denunciante. Marea Frente Amplista rechazó la sentencia, sostuvo que la valoración de la prueba fue incorrecta y confirmó que presentará una apelación. Casas, en tanto, dijo a la Diaria que el fallo le genera alivio tras un proceso que calificó como emocionalmente desgastante. Sí, viene de una sentencia que fue apelada, ahora le dieron la razón a Casas y ahora, bueno, viene otra apelación, así que habrá que ver si quieren ampliar. Está publicada, es bien fresquita recién en nuestro portal, en ladiaria.com.uy. Mañana, por supuesto, estará en la edición en papel, pero vamos a otras noticias. Uber va a comprar Delivery Hero, en la empresa que es dueña de Pedidos Ya. Uber anunció un acuerdo para adquirir Delivery Hero,
la empresa alemana propietaria de Pedido Ya en una operación que permitirá a la compañía ampliar su plataforma de movilidad y reparto a 99 países. La transacción aún debe recibir las autorizaciones regulatorias correspondientes y se prevé que se concrete durante el segundo semestre de 2027. El director ejecutivo de Uber, Dara, y voy a intentar, esto Dale, es una cáscara de banana. Intentalo. No, para Este nada. apellido que me pusiste Es ahí. el apellido que tiene el señor. ¿Qué querés que- Khosrowshahi. Ahí va. Dara Dara. Khosrowshahi sostuvo que, es el director ejecutivo de Uber, como Exacto. todos saben, sostuvo que la fusión va a permitir ampliar el servicio de entregas y generar nuevas oportunidades para comercios y repartidores. Desde Delivery Hero, su CEO, Niklas Ostberg, afirmó que la operación fortalecerá la estrategia de crecimiento de la empresa y potenciará su servicio de reparto y comercio rápido. Según los términos del acuerdo, Uber ofrecerá 41,50 euros por acción a los accionistas de Delivery Hero y entre participaciones ya adquiridas y compromisos de compra alcanzaría un interés económico superior al 53% de la compañía. Pedido Ya confirmó la operación, aunque prefirió no realizar comentarios. Y vamos a una noticia vinculada a los docentes y a la ocupación del Liceo Paso de la Arena tras una pelea entre estudiantes. Docentes del liceo número 46 de Paso de la Arena ocuparon este jueves el centro educativo por 24 horas, luego de una pelea entre estudiantes en la que resultaron heridos la subdirectora y un docente mientras intentaban separar a los involucrados. La medida fue resuelta por ADES Montevideo en rechazo a los hechos de violencia ocurridos y para reclamar mejores condiciones de seguridad. El sindicato denunció además el incumplimiento del compromiso de cubrir el servicio de portería durante ambos turnos y cuestionó la actuación de las autoridades. Desde el gremio señalaron que docentes y funcionarios enfrentan situaciones de violencia que los dejan expuestos y vulnerables y exigieron a la Dirección General de Secundaria que garantice las condiciones necesarias para prevenir nuevos episodios. Y mañana viernes habrá una audiencia para tratar la huelga de hambre que hizo en realidad Luis Fernández Alvim. El narcotraficante levantó el martes la huelga de hambre que había iniciado el 10 de julio en reclamo de mejoras en las condiciones de reclusión, particularmente respecto del aislamiento al que es sometido en el régimen de alta seguridad en el que se encuentra y la sanción que recibió tras amenazas contra policías del sector y las autoridades del Ministerio del Interior. En las últimas horas la defensa presentó un escrito solicitando información sobre el régimen de sanción al que está siendo sometido y un nuevo habeas corpus que será discutido este viernes en el Juzgado de Libertad que busca revisar las condiciones de reclusión. La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, dijo a La Diaria que tras las amenazas recibidas, una junta de disciplina determinó su sanción por 60 días y traslado a otra unidad debido a que se entendió conveniente que no fueran los mismos policías los que controlaran el cumplimiento de la sanción. Juanche señaló que la huelga de hambre que comenzó tras el ingreso fue monitoreada diariamente y que el lunes los médicos de ACER recomendaron su traslado al hospital de la unidad número 1, donde fue internado por 24 horas, se lo estabilizó y levantó el ayuno al regresar al complejo Libertad. Y vamos a Maldonado. La Intendencia aprobó vender una calle al Club del Lago y esto ha desatado la polémica. La Junta Departamental de Maldonado aprobó la enajenación de la calle Laguna Merín a favor del Club del Lago, que entregará 4 padrones a cambio para unificar su predio y ampliar sus instalaciones deportivas. La iniciativa fue respaldada por la mayoría del Partido Nacional y rechazada por el Frente Amplio y el Partido Colorado. El oficialismo defendió la operación al sostener que permitirá impulsar inversiones y desarrollar infraestructura deportiva en la zona. Sin embargo, documentos del expediente muestran que el proyecto original de construir una cancha para atraer selecciones internacionales fue cambiado y hoy apunta principalmente a sumar servicios para los socios del club. La oposición cuestionó la venta de un espacio público a un privado, advirtió sobre el impacto de la movilidad de la zona y criticó la tasación realizada por la Intendencia. También sostuvo que este tipo de operaciones priorizan intereses particulares sobre el patrimonio público. Y también ya se ha expresado en contra la organización Punta Ballena Protegida, que ayer la destacábamos porque había recibido un galardón. Está rechazando entonces la enajenación de esta calle pública en el Club del Lago. Ha llamado a reflexionar sobre el caso y bueno, es uno de los temas más polémicos entonces en el departamento de Maldonado. Nos vamos al plano internacional. Atención con esta noticia. Marco Rubio, el ministro de Relaciones Exteriores de Donald Trump, convocó
a 66 países a una cumbre contra los extremistas de izquierda. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, encabezó una cumbre con representantes de 66 países para coordinar acciones contra lo que la administración de Donald Trump define como una amenaza global de extremismo de izquierda. Entre los países participantes estuvo Uruguay. Durante el encuentro, Rubio sostuvo que existe un resurgimiento del terrorismo político de izquierda a nivel internacional y aseguró que grupos de distintas partes del mundo mantienen vínculos para coordinar acciones, financiarse y compartir información. La reunión se suma a la reciente decisión del Departamento de Estado de ofrecer fondos a organizaciones europeas alineadas con la agenda del movimiento MAGA. La iniciativa generó cuestionamientos porque se enfoca exclusivamente en las organizaciones de izquierda. Según un estudio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos, si bien aumentaron los ataques atribuidos a la extrema izquierda, la violencia de extrema derecha y la dadaísta siguen siendo históricamente las principales amenazas terroristas en el país. Y bueno, y es realmente preocupante porque no se sabe el alcance. Organizaciones de izquierda, perteneces a un sindicato, sos parte de una organización de izquierda, por ejemplo, si tu sindicato adhiere a esas ideas, deja una puerta abierta enorme. Sigamos con Estados Unidos, porque este país le impuso nuevos aranceles del 25% a productos brasileños. El gobierno de Donald Trump anunció un nuevo arancel del 25% para la mayoría de los productos importados desde Brasil y acusó al presidente Lula da Silva de no negociar de buena fe. La medida comenzará a regir el 22 de julio, mientras que Brasil adelantó que aplicará la ley de reciprocidad con gravámenes equivalentes a productos estadounidenses. La administración estadounidense justificó la decisión tras una investigación por presuntas prácticas comerciales desleales. Brasil está rechazando esa acusación, aseguró que nunca abandonó las negociaciones y calificó la medida como una decisión de carácter político. Recordemos que Brasil está en un proceso electoral, está Lula compitiendo contra uno de los hijos de Bolsonaro, estamos hablando de Flavio Bolsonaro. Las encuestas le están dando cada vez mejor a Lula y la injerencia estadounidense es bastante evidente en este proceso electoral, y además los Bolsonaro lo han hecho bastante evidente con reuniones varias por diferentes temáticas. El tema de los aranceles también fue parte de alguna de esas reuniones. Aunque varios productos estratégicos quedaron exceptuados de los nuevos aranceles, la decisión vuelve a tensar la relación entre ambos países y se instala como un tema central de la campaña electoral brasileña, en la que Lula buscará la reelección frente a Flavio Bolsonaro. Y vamos a algunas repercusiones que quedaron del partido de ayer, ese partido que va a quedar en la retina de todos los futboleros y sobre todo en la retina de los ingleses y de los argentinos, por las buenas o por las malas. Ayer mostrábamos esa foto donde se veía algunos jugadores argentinos con una sábana con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", y esa foto por supuesto dio la vuelta al mundo y está generando polémica. El Reino Unido le está pidiendo a la FIFA investigar a Argentina por esa bandera. El gobierno británico pidió a la FIFA que investigue a la selección argentina por exhibir una bandera con la consigna "Las Malvinas son argentinas" tras la victoria frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial. El reclamo sostiene que el gesto podría infringir las normas que prohíben manifestaciones políticas dentro del campo de juego. Mientras tanto, quien se expresó al respecto fue el presidente argentino Javier Milei. Consideró que en caso de existir una sanción sería únicamente económica para la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, y defendió la actitud de los jugadores al señalar que se trató de una expresión vinculada a la emoción del momento y no de un conflicto diplomático. La FIFA todavía no se pronunció sobre el caso. Mientras tanto, dirigentes políticos británicos reclamaron sanciones más severas, incluida la suspensión de los futbolistas argentinos para la final, aunque el reglamento no establece una penalización específica para este tipo de situaciones. Va a quedar en plata esto si se hace lo que sucedió siempre, una multa que se habla ya de unos 30.000 euros, que para este nivel y para lo que recaudan estas asociaciones y hacia dónde llegaron son cosquillas. 30.000 euros, ¿no? Sí, no les cambia. Es irrisoria la cifra. Bueno, son las 19:36, cerramos la parte informativa de este informativo de cierre. Ya llega Marcelo Pereira, ya están los estudios de La Diaria Radio. Vamos a hablar de su columna "La trama detrás del drama" en los residenciales, el puntapié inicial, como
les comentábamos al principio, es esa noticia que comentamos ya aquí en esta mesa, en esta semana de ese residencial, donde bueno, se descubrió una situación realmente lamentable en cuanto a cómo estaban alojadas las personas que vivían en el residencial. Ya nos metemos en ese tema. Nos vamos a la pausa, ya venimos. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedás sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Activa el estacionamiento tarifado desde tu WhatsApp y paga solo el tiempo que usás. 099-019-500. Es más fácil, más eficiente. Y acordate, paga solo el tiempo que usás. Intendencia de Montevideo. Montevideo más nuestro. Hola, soy Antonio Ripoll y tengo un dato para pasarte. El Dorado invita a todos los niños del país a sumarse al concurso Guardianes de la Fauna. Incentivalos a participar. Mira los tips que nuestro referente, el guardaparques y experto en fauna nativa, Antonio Ripoll, preparó para inspirarlos. Entrá a iniciativasocial.eldorado.com.uy, informate más y acompañalos en el desafío. Los 4 equipos elegidos ganarán paseos grupales de hasta 40 personas a reservas naturales en distintos puntos del país. ¡Vamos a explorar! La convocatoria cierra el 31 de julio y el equipo de El Dorado ya está esperando los trabajos. El Dorado, iniciativa social. (19:40). Las buenas noches son para Marcelo Pereira. ¿Cómo andas, Marcelo? Bien, buenas noches. Bueno, como todos los jueves, Marcelo se va a meter en la columna. La de hoy se titula La trama detrás del drama en los residenciales. Antes te puedo hacer una pregunta cultural. Ajá. ¿Viste La Odisea? Vi La Odisea. ¿Y? Vi el preestreno. La película de Nolan que tanto está dando ya que hablar. El preestreno el miércoles. Es muy raro ir al cine de mañana, después almorzar y después ponerte a trabajar. Es una cosa que te altera toda la jornada. Te descoloca, ¿no? Sí, no, me pareció muy buena. ¿Te gustó? Sí, sí. ¿Te bancaste bien las 3 horas? Sí, sí, sí. Después incluso se puede discutir, yo qué sé. Sí. El rigor histórico, todas esas cosas que empiezan a... rigor histórico. Apego a
a lo que escribió Homero, que tampoco es historia, ¿no? Pero yo qué sé, yo no creo que las películas que se basan en libros, aunque sean libros muy clásicos como este, lo más importante sea si son fieles al original. Hay algunos originales que tienen mucho peso, yo qué sé, es una película sobre el Quijote, la gente tiende a corcoviar un poco si es muy distinta, pero es una película, es un trabajo que hace, que tiene, es muy Nolan, está muy bien. Capaz que podría ser un poco más corta y no habría perdido cosas sustanciales, pero bueno, salió 250 millones de dólares a hacerla. Bueno, la filmaron en 35 milímetros y es interesante que Cinemateca va a ser la única sala que la pase en ese formato. En 70 milímetros me acota muy bien. Un día lo traemos a Fran a hablar de formatos, sí, pero sí Cinemateca la va a pasar en 35, como única sala que la va a pasar en ese formato para bueno, los que ya ven eso que se ve en la pantalla diferente, bueno, tienen esa oportunidad. Y bueno, como cualquier película de Nolan, siempre da que hablar. Venimos de Oppenheimer. Sí. Nada, están de esos directores que dividen las aguas. Están los que son muy fans de su filmografía y los que lo detestan. Sí, también. Directamente, ¿no? Yo creo que no soy ninguna de las dos cosas, pero me gustó mucho la película. Igual, creo que el estreno comercial mundial es mañana, así que por ahora no quiero spoilear. Ah, no. Bueno, pero... Aunque en realidad creo que la historia... Es un libro que tiene algunos años, ¿no? Sí, que ya se debería haber leído. Sí. Bueno, pero de repente hay mucha gente que no lo leyó ni lo va a leer. No lo leyó en el liceo, entonces... No sé si se sigue dando en los liceos. Generalmente lo que pasa es que creo que tienen la opción de darle Ilíada y de costumbre darle Ilíada en ese bloque. Sí. Entonces... poca gente llega. Yo ahora recordando creo que di la Ilíada, que la Odisea no. Bueno, metámonos en temas mucho menos agradables. Hablemos de lo que escribiste a raíz de esta noticia que la comentamos acá en Informativo de Cierre, residencial, establecimiento dentro de los varios tipos de residenciales que hay. Era clandestino, específicamente en el barrio montevideano de La Unión. 22 ancianos estaban encerrados en condiciones realmente atroces. Estoy tomando tus propias palabras de la columna de hoy, Marcelo. 2 mujeres que fueron imputadas con prisión preventiva por la jueza Viviana Galeto. Les cobraban las familias de cada persona retenida unos 30.000 pesos por mes con el falso compromiso de cuidarlas y además tenían esa particularidad que lo comentábamos. Tenían un local que era como la fachada, que estaba... No era un lujo, pasable, pero estaba bien. Y cuando la visita se iba, los pasaban a otro local donde las imágenes que se vieron, bueno, era un horror. Adjetivando de esa manera. Pero bueno, esto es el puntapié inicial de un tema que cada tanto volvemos a comentar, ¿no? Claro, y ese es el tema justamente, porque cada tanto pasa algo horrible así, o hay un incendio que se podría haber prevenido porque no estaba la habilitación de bomberos, o faltaba alguien que cuidaba, o yo no sé si vos te acordás, se armó también un gran escándalo público en 2020, cuando aparecieron los primeros casos de COVID-19 en residenciales. Entonces ahí, no sé, desde el Ministerio de Desarrollo Social de aquel momento, el ministro Bartol todavía, hicimos descubrimientos espeluznantes, El tema es que en realidad es como que esto se descubre cada tanto y es una realidad que, por supuesto, nadie quiere que siga ocurriendo. Entonces aparecen generalmente una cantidad de propuestas para, en el momento del pico de impacto emocional de estas cosas, pero en realidad abajo hay una realidad que es mucho más difícil de cambiar porque el problema no son estrictamente... los residenciales, los llamados residenciales, ¿no? Después hablo un poquito de esto del nombre. Uruguay, yo ponía, ¿no? Hay un tema ahí, hay como 1,5 millones, la cifra es 1,5 millones, 16% más o menos de población que tiene más de 65 años. Hay otro 1,5 millones, otro 16%, no es la misma gente que está bajo la línea de pobreza.
No son los mismos porque hay personas mayores ricas y hay, por supuesto, muchos jóvenes pobres. Pero con esa situación entre la pobreza y el envejecimiento, claro, la demanda de cuidado a personas mayores es una presión creciente, ¿no? Porque este servicio tiene un costo, no está al alcance justamente de muchos hogares pobres. Y bueno, pasa como con los préstamos, ¿no? Si vos no podés acceder a un préstamo formal, porque te piden garantías que no tenés, o situación en el clearing en que vos no estás, bueno, accedés a un préstamo informal que es, por supuesto, mucho más complicado, mucho más peligroso, pero bueno, es lo que está a tu alcance. Hay como un mercado clandestino ahí abajo que nadie, el otro día le preguntaban a las autoridades, bueno, ¿cuántos residenciales clandestinos como este hay? Bueno, no, justamente son clandestinos, digo, no hay un registro de la cuenta, pero se supone que sí, que los hay. Igual no son algo que esté al alcance de cualquier familia, porque esta gente pagaba 30.000 pesos por mes. Eso te iba a decir. ¿No? Cuando también hay un 16%, que no, tampoco es la más gente, que más o menos gana hasta 25.000 pesos por mes. Con eso es difícil pagar 30.000 pesos por un residencial. ¿Y qué pasa? Esta realidad, corregirla implica, bueno, atacar el problema de la pobreza. El problema demográfico no lo vas a atacar con medidas de esas medio fantasiosas, se le ocurre a la gente de vez en cuando, de traer inmigrantes y cosas así. Pero hay un problema social. Y además está la cuestión de que yo me puse a buscar desde cuándo se habla de residenciales, ¿no? Y en realidad, porque esto tuvo varios nombres, este tipo de servicio, a lo largo de la historia del Uruguay, tuvo varios nombres. Primero, una cosa muy vinculada con la Iglesia Católica, ¿no? Y estaba el Hospital de Caridad, eran obras de beneficencia, digamos, para la gente más desvalida. Después, en el proceso de avance de la laicidad en Uruguay, se empezó a hablar de la caridad pública. Es un concepto un poco curioso porque mezcla una palabra que viene de la religión y otra... Sincretismo. ¿No? Y después empezó la política de que el Estado hiciera cargo de estas cosas en una época en que lo normal, digamos, lo habitual era el concepto del asilo, ¿no? Teníamos, ahí donde está el Pasteur ahora, por eso la calle se llama Asilo, justamente, estaba el asilo de mendigos, que después fue asilo de mendigos y crónicos, donde básicamente el Estado mandaba a toda la gente improductiva, o sea, ahí iba la gente de edad avanzada, iba la gente con discapacidad, iba la gente con enfermedades crónicas no contagiosas, pero que le impedían trabajar, en fin. Y había como una cuestión de hacerse cargo ahí en un régimen muy de control y de vigilancia, pero que después se fue suficiendo. Cuando empezó a avanzar, y fíjate que recién la primera, pero hasta ahí estamos con el Estado básicamente, la primera norma que regula lo que hoy llamamos residenciales, o sea, instituciones privadas que te cobran por hacerse cargo del cuidado de una persona mayor, es del 65. Es bastante reciente. Son 41 años, ¿no? No, 60 años. Y desde ahí, en realidad, el Estado se retrae un poco, tiene todavía el Piñeiro del Campo, digamos, pero que tiene creo que unas 300 plazas, si no me equivoco, no da abasto. Y se ocupa como de regular, controlar, tratar de que estos establecimientos tengan condiciones más o menos aceptables. Y los requisitos son difíciles de cumplir porque hay muchas de estas instituciones que la condición de que les cierren los números es que sean precarias. No, si aplicaran, hicieran todo como lo tienen que hacer, simplemente no les cierran los números porque no tienen capacidad de hacerle frente a los costos que eso tiene, y tampoco la demanda en la franja de residenciales caros, que son muy buenos,
que la gente tiene una cantidad de servicios Y que muy pueden variada. costar 100.000 pesos Claro, por mes. pero tampoco la demanda para eso es tanta que se puedan mover todos hacia ahí y decir, bueno, no importa, después yo cobro Claro. con una plata muy importante y con eso pago la inversión. Entonces, yo entiendo, siempre hay este impulso de, bueno, hay que hacer algo rápido para que esto no pase más, qué horrible esto, qué espantoso, pero hay un problema social abajo que hay que atacarlo de otra manera, porque esto es como un síntoma, el problema de que hacen, y en general además, la gente, las personas mayores que están en residenciales, en todos los residenciales, desde los más caros hasta los clandestinos, en general, toda esa gente es una porción chica de la gente que, por su edad y por su situación de dependencia leve, mediana, ¿no? O severa, precisa un servicio de cuidados más organizado. Entonces, en general, esto se arregla de otra forma en Uruguay. Se arregla con arreglos familiares. De repente esa persona tiene una pequeña vivienda y ahí viene a vivir parte de su familia, entonces entre eso y unos trabajan, el otro pone la casa, o él vive sacando préstamos, ¿no? Pues tiene una pequeña jubilación o pensión y con eso también todo el núcleo familiar funciona, cosa que también es un problema en estos residenciales más truchos porque es habitual que a los demás delitos se agregue retenerles las cédulas y las tarjetas de débito a las personas mayores que están allí y sacar préstamos a su nombre, ¿no? Esto es otro tipo de estafa muy complicada que se hace. Pero bueno, entonces después resulta claro que no viene esa historia de que no, bueno, pero las personas mayores no son un grupo prioritario por la pobreza. Poné a todas las personas mayores de Uruguay a vivir de sus recursos propios personales y tenés una situación de genocidio. Porque hay un montón de jubilaciones y pensiones que no dan, pero ni cerca, para vivir una persona sana y joven. Menos una persona que ya a cierta edad empieza a precisar medicamentos, tratamientos, una cantidad de cosas más. Entonces, acá hay un problema que... Hay muchos problemas de base. Se ha avanzado. En el sistema de cuidados hay una cosa que dicen que es muy ilustrativa. Un centro de día, ¿no? Que son estas instituciones en que no viven allí las personas mayores, siguen viviendo en sus casas, cosa que en general la persona de cierta edad prefiere, porque una mudanza, dejar la casa donde siempre vivió es un problema emocional importante. Sí, ir a vivir con extraños. ¿No? Además, Claro. también. Pero acá tienen actividades diurnas, son centros de día, lunes a viernes, a veces alguna cosa algún fin de semana, pero siguen en su casa, les estimula una cantidad de cosas sociales, de mantenerse activos, retrasa el incremento de la dependencia de esas personas. Esa es la solución más eficaz y más eficiente en términos de plata. Y ya poner un asistente personal sale más. Pagarle un cupo cama, como le llama el BPS, al auxilio que da para estar en una institución de del centro de estadía, los que llamamos residenciales, eso es más plata. Y por supuesto una cama de hospital, una internación de una persona que ya llegó al punto de que tiene que estar dentro de un sanatorio, eso es lo más caro de todo. Entonces, la lógica de esto es que nadie quiere poner un impuesto nuevo para financiar un sistema de cuidados que se extienda, se universalice, como estaba previsto desde el principio, pero en definitiva se termina pagando más el Estado y termina pagando más la gente, porque lo que pagaría con un 1,5% de un salario como una especie de seguro para aportarle al sistema de cuidados que después va a usar probablemente, es menos que lo que le va a salir después hacerse cargo de servicios de acompañantes privados, de toda otra cantidad de cosas que requiere cuando ya no hay más remedio, ¿no? Entonces son esas cosas que Uruguay sigue tirando para adelante, que hay gente que dice, no, pero eso es para países nórdicos, es para Luxemburgo, yo qué sé. Acá no da para eso, pero en definitiva lo barato sale caro, sale muy caro y termina además en extremos como que vimos en la Unión, donde estaba el asilo de mendigos también.
y ahora hay cosas quizá peores que el asilo de mendigos, ¿no? Sí, Fernando, cuando hablábamos de diferentes casos, Fernando de Tacuarembó nos mandó un caso bastante reciente del año pasado donde hubo 8 condenados por un centro clandestino. A mí me vino a la mente también hubo 2 condenados el año pasado en 33 por uno de estos residenciales que se incendió. Casos bastante mediáticos, pero bueno, lo quería traer además para agradecerle el mensaje a Fernando, y es algo que se extiende por todo el país, ¿no? Ahora estábamos hablando de un caso de Montevideo. Nos tenemos que ir, Marcelo, la trama detrás del drama en los residenciales, pueden ampliar, está la columna publicada, por supuesto, en La Diaria. Simplemente cerrar, también en La Diaria está publicado, éntrenle si les interesa el tema, hay un plan piloto en Canelones que está pensado en acelerar habilitaciones, y ahí entre las cosas que leía rápidamente está publicada esa nota, también pueden ir a consultar si es que quieren a La Diaria. Hablaban de que uno de los principales problemas para estos residenciales que quieren conseguir la habilitación es todo el tema de la habilitación de bomberos, que se le hace muy onerosa y costosa. Entonces hay un plan piloto en Canelones que te da un préstamo de $6.000 para que puedas resolver más rápidamente ese tema, esa inversión que tenés que hacer para la habilitación, que es lógico que la tiene que tener para pagar de forma muy blanda. Además se da esa posibilidad, y ese plan piloto ya hay varios residenciales que estaban ahí complicados, que no conseguían la habilitación, o que algunos, viste que después pasa eso, que se tiran a funcionar ilegalmente. Claro, es un problema muy extendido la habilitación de bomberos en Uruguay. Hay muchas sedes de organismos públicos que no tienen terminado ese trámite porque es lento, es engorroso, tiene un costo, y bueno, después cuando, por supuesto, es muy necesario, ¿no? Bueno, si citábamos recién uno de los casos estos más mediáticos de los últimos tiempos fue ese incendio en este hogar en 33. Marcelo, el martes que viene te espero por acá. El martes que viene. Bueno, nosotros nos vamos, ya llega la música Me Llueve. Mañana cerramos la semana en informativo de cierre a partir de las 7.